de Noticias 96. Ya me pusiste el micrófono, Johnny. No. Ya. Buenos días, ¿qué tal todo? ¿Cómo vamos? Estamos martes 16 de septiembre, ya la segunda quincena del noveno mes del año, se me ha ido rapidísimo. Son las 7:38 de la mañana y estamos sintonizados en la 96.9 en su programa favorito, Voces y Opiniones. También nos pueden ver por la retransmisión de Facebook y YouTube para que nos miren y nos escuchen. Me estaba contando Sofía que ya tenemos página de TikTok, ¿o no? Sí, siempre hemos tenido página de TikTok. Soy la única que no sigue a Voces y Opiniones. Pero bueno, empezamos el día martes 16 de septiembre con noticias y estamos tratando el tema de la eliminación de los subsidios al diésel. Y precisamente sobre ese tema vamos a hablar sobre la paralización de transportistas en 4 provincias que ha dejado detenidas las vías. La jornada del lunes 15 de septiembre del 2025 comenzó con gran incertidumbre para los ciudadanos en Ecuador. El ministro del Interior, John Reinberg, se pronunció sobre el anuncio de movilizaciones por la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador, decretada por el gobierno del presidente Daniel Noboa, aunque reconoció que desde la madrugada hubo cierres de vías en la provincia de Carchi. En entrevista con Teleamazonas, sostuvo que la situación está siendo controlada. Fueron detenidas 2 personas que estaban incitando a la paralización. No vamos a permitir el cierre de vías, dijo. En la autopista Cuenca-Azogues también se aprendieron a ciudadanos que cerraron vías y quemaron llantas. Como reportó Expreso, en las 2 principales ciudades del país se evidenció que el servicio de transporte público funcionó, aunque algunos usuarios reportaron menos buses en sectores específicos y largas esperas de hasta media hora. Desde la madrugada, transportistas de carga pesada bloquearon la Panamericana Sur en el sector de El Corcel de la parroquia Tombillo, provincia de Pichincha, generando un intenso congestionamiento vehicular. 4 tramos de la carretera E35 permanecen cerrados por manifestaciones de transportistas. Las vías afectadas son San Gabriel, La Paz, Bolívar, San Gabriel y Bolívar Piquiucho. Se recomienda utilizar como vía alterna el tramo Bolívar y del Ángel. Según ECU 911, la vía E35 en el Cantón Mejía permaneció cerrada debido a la concentración de camiones y manifestantes, afectando la circulación de ambos sentidos y obligando a conductores a buscar rutas alternas. En Guayas, a la altura del peaje Chivería, ubicado en el Cantón Nobol, algunos choferes de transporte pesado decidieron bloquear la carretera que sirve de conexión para quienes se trasladan desde Manabí y Guayas y viceversa. Posteriormente, según informó la prefectura del Guayas, la vía quedó habilitada. El paro responde al aumento del precio del diésel, que pasó de $1.79 a $2.80, medida anunciada por el presidente Daniel Noboa. Aunque en Quito y Guayaquil se suspendió la paralización para no afectar la movilidad urbana, un sector del transporte pesado decidió manifestarse en rechazo a la medida, generando cierres de vías como en la provincia de Carchi. El ministro del Interior, John Reinberg, confirmó incidentes durante la madrugada y la detención de 2 personas que intentaron radicalizar las protestas. Por su parte, la ministra de Gobierno, Zaida Rubira, advirtió que el Ejecutivo ejercerá mano dura frente a especulación de precios y bloqueos. Y precisamente sobre la especulación de precios y bloqueos, y además del paro de los transportistas, existe una noticia actual del gobierno sobre esta situación. El gobierno hará controles para evitar especulación de precios. La vocera presidencial dijo que no se justifica alteración de valores. Ante la preocupación por
por posibles aumentos en los productos de la canasta básica, la vocera del Palacio de Carondelet, Carolina Jaramillo, aseguró ayer desde la Tacunga que el gobierno coordina controles para evitar la especulación. Se están entregando recursos directamente a transportistas y agricultores para garantizar que no haya incremento de pasaje ni afectación del agro. No hay justificación para que suban los precios, sostuvo. Añadió que más de 1.700 transportistas ya se han inscrito en el sistema habilitado por el Ministerio de Transporte para recibir las transferencias, lo que busca dar transparencia y evitar distorsiones. Jaramillo insistió en que las decisiones del gobierno apuntan a construir un país más justo. Hoy, los recursos se están destinando de manera directa a quienes lo necesitan. Los incentivos del transporte tienen una implicación directa en la vida de miles de ciudadanos que utilizan este servicio, cuya paralización está tipificada como delito en el COIP, recalcó. Por otro lado, la vocera confirmó que el presidente Daniel Noboa instalará temporalmente la sede del Ejecutivo en La Tacunga, desde donde supervisará la implementación del plan de redistribución de recursos e incentivos sociales. Aunque no precisó por cuánto tiempo se mantendrá en el despacho presidencial en Cotopaxi, indicó que varias autoridades y ministros también se trasladarán a la provincia para cumplir con sus agendas. Diana, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Seguimos con las noticias del diésel. De hecho, ya tenemos a un invitado para poder analizar un poco este tema que ha dado de qué hablar y seguramente seguirá dando de qué hablar en los próximos días. Él es el economista José Lo Andrade, quien es director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Bienvenido, economista, a su espacio Voces y Opiniones. Muy buenos días y me encuentro muy contento de estar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias, economista. En realidad este tema, como bien lo mencionábamos, da para seguirlo analizando, ¿no? Porque ha sido un impacto bastante grande para la sociedad. Se teme incluso de que suba el precio del combustible, propiamente del pasaje, ¿no? Porque sabemos que los transportistas son los que utilizan más este tipo de gasolina. Pero hay que entender un poco qué implica esta medida. Sabemos que incluso otros gobiernos desde hace muchos años también lo querían realizar, pero quizás popularmente no era el momento adecuado, ¿no? Pero en términos económicos, hablando un poco del peso que implica un subsidio como tal a todo un país, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, primero que nada debemos entender que los subsidios deben ser temporales y focalizados, y nunca ha sido el caso del subsidio al diésel. O sea, de hecho, yo tengo 50 años y 50 años es el tiempo que lleva temporal el subsidio al diésel en el Ecuador. Y por otro lado, focalizado, es decir, debe ser transferido de un sector de la sociedad hacia otro, y otro, el destinatario, tiene que, digámoslo así, reunir determinadas condiciones. Es decir, no se le puede transferir a cualquiera. Y en este caso, el subsidio al diésel ha sido una transferencia de recursos de quienes no tienen hacia quienes tienen. Y esta es gran parte de la distorsión que origina el subsidio al diésel. Pero por otro lado hay otra cosa que es importantísima entender. No es que el Estado ecuatoriano cuenta con recursos ilimitados y utiliza parte de esos recursos ilimitados para transferírselos a un sector de la sociedad, sino que dado que no tiene plata y que ese subsidio es pagado con plata que hoy no hay, eso también explica nuestro endeudamiento. Es decir, que como no tenemos dinero para esa transferencia de recursos mal hecha, tenemos que recurrir a los mercados internacionales o al mercado interno para endeudarnos más. Entonces, la suma del déficit público es algo que deben entender la ciudadanía, es lo que explica la cantidad de endeudamiento que tenemos en el Ecuador. Es decir, que los subsidios que generan distorsiones, que generan comportamientos inadecuados, que atrasan nuestro desarrollo, finalmente se pagan con impuestos. ¿Por qué? Porque esos subsidios, para poder ser llevados a cabo, necesitan de ir a buscar dinero afuera, al mercado internacional, es decir, de aumentar nuestro nivel de endeudamiento. ¿Y cómo se paga la deuda? Al final, tarde o temprano, con mayores impuestos. ¿Y qué pasa cuando tenemos más impuestos en la economía? Volvemos con el círculo vicioso de distorsiones y de una sobrecarga sobre el sector productivo que al final explica por qué no hay empleo en el Ecuador.
Y acá no se trata de transferir dádivas a la ciudadanía, sino de que se generen las condiciones para que la gente tenga empleo y para que las empresas crezcan y con ello se resuelvan los problemas reales de la forma adecuada. Economista, pero eso también es visto desde el punto de vista, valga la redundancia, macro, ¿no? Pero individualmente a cada ciudadano le afecta en el bolsillo, o eso es lo que se estima, ¿no? Porque hay esa sensación de que vamos a tener que destinar un poco más de recurso mensual, incluso teniendo una economía un poco ajustada en los hogares, por este cambio, ¿no? ¿Qué es lo que se le puede comunicar a la ciudadanía al respecto? Mira, el año pasado ya hubo un ajuste en el precio de la gasolina y sin embargo no vimos una caída en la producción general de la economía, no vimos un gran estancamiento, no vimos inflación, y lo digo, lo digo entre comillas porque este tipo de ajustes no generan inflación. Pueden generar un salto en el nivel de precios, pueden llegar a generar un salto en el nivel de precios, pero no es exactamente lo mismo. Un salto en el nivel de precios es una reacomodación precisamente para que los precios transfieran, digamos, información adecuada a los consumidores o a los tomadores de decisión. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tú el día de mañana decides poner un negocio y este negocio tiene un alquiler de $500, por ejemplo, y tu mamá pone $300 de eso, tú vas a decir, ah, mira, qué bonito, estoy pagando $200 de alquiler, cuando en realidad se están pagando 500. Esos 300 que están maquillados porque tu mamá está ayudándote a pagar el alquiler no te permiten ver que los números del negocio no son reales. Y claro, cuando los números del negocio no son reales, tú crees que puedes estar haciendo plata cuando no terminas de cubrir ni siquiera el alquiler. ¿Por qué? Porque tu mamá en este caso está poniendo el dinero. Entonces, no se puede vivir de ficciones. Tenemos que entender si la actividad económica es capaz de soportar, digámoslo así, las cosas que estamos haciendo, y para ello es necesario transparentar precios, porque los precios generan información, transmiten información que es necesaria para que la gente tome decisiones adecuadas y haga un cálculo económico adecuado, para que haga las sumas y restas y vea si la actividad que estás llevando adelante es necesaria, es adecuada, es productiva o no, pero no con números falseados. Otra cosa que resulta ser del tema de los subsidios es que los subsidios en este momento uno supone, si están llegando directamente a la transportación y de la transportación se trasladan al usuario, es decir, en forma de pasajes más baratos. Si queremos hacer algo o si queremos que la transportación sea mejor, porque no solamente se trata de un precio fijo, sino de que la transportación mejore, ya lo que necesitamos más bien es también liberalizar los precios dentro de ese sector de la economía. Y te voy a decir que ¿alguna vez has visto a los ecuatorianos quejándose porque no hay camisetas o pantalones? Nunca, ¿verdad? ¿Ya? ¿Y por qué no? Porque todo el mundo puede entrar al negocio de las camisetas y los pantalones, y todo el mundo puede poner diferentes precios a las camisetas y a los pantalones. Cuando hay posibilidad de establecer los precios de acuerdo a la oferta y demanda, cuando hay mucha competencia dentro del sector, cuando hay variedad de oferentes y demandantes, a nadie le faltan ni pantalones ni camisetas. Lo mismo puede suceder en el sector de la transportación si tienes flexibilidad para cobrar por un servicio diferente. Es decir, si el día de mañana, no sé, existe un transporte que en lugar de pasar 4 cuadras más lejos de tu casa, pasa cerca de tu casa o pasa incluso por la puerta de tu casa, cual expreso, pero porque hay facilidad de entrada a ese sector y porque ese sector es dinámico y puede establecer tarifas diferentes de acuerdo a los usuarios, pues vas a ver cómo mejora la transportación. Ahora, en particular, ¿qué le preocupa al sector de la transportación? Que aumenten el costo de las cosas que son necesarias para, digámoslo así, su funcionamiento. Lo que este sector debe requerir no es un precio falso, no es un precio subsidiado a costa del resto de la economía y de gente que no tiene recursos, sino lo que tiene que requerir es más acuerdos comerciales para que los repuestos que son necesarios para que sus vehículos se encuentren, digamos, en funcionamiento adecuado, se abaraten. Lo que hay que hacer si queremos hacer que nuestra economía salga adelante es hacer las cosas de forma correcta. Y no podemos crecer, no podemos generar empleo si seguimos haciendo las cosas incorrectas. Durante 50 años hemos mantenido el subsidio al diésel
y eso no ha permitido o se ha sumado a las dificultades de nuestro país para que el Ecuador salga adelante. Hay que dejar de hacer lo que ya hicimos para empezar digámoslo, a encaminarnos por la senda adecuada. Y eliminar esta distorsión que se paga con mayores impuestos es necesario. Y justamente porque han sido más de 50 años con este subsidio, causó mucha sorpresa en la ciudadanía. Y sabemos pues que no fue socializado, en su momento no fue advertido, directamente fue un anuncio de parte del Ejecutivo, y hay también otros sectores que están siendo subsidiados, por ejemplo el gas. Ya vimos cómo poco a poco se le han retirado los subsidios a la gasolina. ¿Cree que podría ser, por ejemplo, el gas un siguiente objetivo de eliminación? Lamentablemente en este tipo de decisiones no opera lo que es técnico ni lo que es necesariamente adecuado. Opera, digámoslo así, lo político. Y precisamente por lo político es que era necesario, entre comillas, no mencionar que se iba a eliminar este subsidio. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, supongamos, 2 meses atrás, el gobierno está analizando eliminar el subsidio del diésel, le estás diciendo precisamente a los grupos que van a poner resistencia, organícense, salgan a las calles, muchachos, tengan tiempo, hagan las reuniones para boicotear la medida. Entonces, en este tipo de situaciones hay que hacer, digámoslo así, hay que ser estratégicos y lo estratégico aquí fue haber contado con un mecanismo digamos, de compensación directa para quien lo necesita de forma temporal y hacer el anuncio en línea. Entonces, ya resuelto estos dos problemas, la medida pasa con menos dificultades. Ahora, los subsidios son malos, y son malos precisamente porque se pagan con impuestos. Porque ¿de dónde sale la plata? Sale del lado de los impuestos, sea en forma de deuda hoy que se traslada a impuestos el día de mañana, o sea que, como no tengo la plata, necesito subir los impuestos para conseguir esa plata. Entonces es una doble distorsión. Ya la del subsidio digamos, por un comportamiento que es inadecuado, dado que vive dentro de la ilusión y la falsedad, y por otro lado porque los impuestos sobrecargan el sistema productivo y hacen que finalmente no podamos salir adelante. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que necesitamos? Resolver los problemas reales de la economía, y este tema del subsidio es uno de ellos. En cuanto al gas, me encantaría decirte que está dentro de los temas del gobierno, pero no es así. Y aquí sí lo digo, digamos, a título personal, y creo que no es así precisamente porque abrir dos frentes en la arena política no es adecuado, ¿ya? Y en este momento tienen que pasarse etapas. Tal vez en un futuro, y no necesariamente en este gobierno, eliminemos el subsidio del gas, que también genera otro tipo de distorsión. Lo que los ecuatorianos necesitan no es dádiva, mis queridas amigas, es empleo, es reactivación. O sea, al final del día, voy a exagerar, si suben el precio de transporte en 10 o 15 centavos y tú empiezas a ganar $1,000 más a partir del próximo mes, vas a ver que comienza a no importar. Lo importante es tener trabajo, no recibir dádivas. Así es, economista. Y bueno, hemos visto también que existen bastantes comentarios y preocupación en redes sociales sobre supuestamente esta carga podría trasladarse al pasaje. Incluso hay quienes afirman que esta carga también podría trasladarse a productos de la canasta básica. O sea, usted nos ha explicado que no necesariamente tiene que ser así. Pero, por ejemplo, sabemos que esta compensación a los transportistas no es permanente, de hecho es temporal. ¿Cree usted que cuando la compensación tenga su fin, tal vez habrá más paros, más manifestaciones, más narrativas en contra del gobierno y el oficialismo? ¿O cómo el oficialismo podría controlar esta situación? Bueno, lo primero fue haber llegado a esta transición. Al final esto era necesario y yo creo que el gobierno encontró la forma adecuada de enfrentar este tema. Pero tarde o temprano esta transferencia debe terminar, y precisamente debe terminar para que existan estos ahorros por parte del sector público, de tal manera que tengamos que recurrir menos a los mercados internacionales. Vamos con dos cosas. Voy a tratar de responder a tu pregunta y en línea mencionar algo que tal vez no dije. No es que el gobierno tiene plata
y recoge un dinero para dárselo a otros. Dado que no tiene que endeudarse. Así de sencillo. ¿Ya? Así que hoy lo que lograría esta reducción del subsidio es tener que ir por menos dinero a los mercados internacionales, de tal manera que la deuda crezca menos rápido de lo que está creciendo el día de hoy. Y por otro lado, es necesaria que esta transferencia de recursos, la que mencionas tú, sea temporal, porque si no, pues no tenemos un ahorro significativo. Lo que hoy está sucediendo es que voy a ponerlo redondo, vamos a tener ahorros de $1.100 millones a lo largo del tiempo y vamos a tener un gasto temporal para compensar a cierto sector durante un pedacito, digámoslo así, de la línea del tiempo, es decir, durante este año. Durante los próximos años nos vamos a ahorrar este recurso y solamente durante este año va a haber una compensación en particular. Cuando termine esto, ¿vamos a tener algún tipo de impacto? Es posible. ¿Cuánto será ese impacto? Pues mínimo. ¿Y por qué? Porque la mayor parte de los estudios que se han hecho al respecto indican que este traslado, entre comillas, digamos, de costos, no es ni significativo ni como la gente supone. Al final, el año pasado se eliminó el subsidio al combustible de gasolina y la gente dijo, no, que sí, que mira que el costo de vida se va a disparar, que ahora vamos a empezar con esto y con aquello, y aquí estamos. Ya, aquí estamos. Y lo mismo va a suceder ahora, porque claro, a la gente le conviene hablar de fantasmas, de el mundo se va a acabar, y al final el mundo no se acaba, el mundo sigue girando, y mañana volverá a salir el sol, al igual que lo hizo el día de hoy. Bueno, ha sido una gran explicación por parte del economista José Andrade sobre la eliminación del subsidio y la expectativa que tenemos todos en cuanto a la especulación de precios, ¿no? En todo sentido, en pesajes, en productos de la canasta básica y así. Bueno, nos ha quedado bastante claro, creo, la explicación del economista. Muchísimas gracias y esperamos que podamos entrevistarlo en otra ocasión para seguir hablando de estos temas tan importantes. Seguro, muchísimas gracias. Y por si acaso, días atrás escribí un artículo sobre la especulación y, ojo, y por qué es tan adecuada. Ok, interesante. Puede ser otro tema para que lo pueda también analizar aquí en este mismo espacio. Así es, Okay, ya lo vamos listo. a leer, vamos a pegarle Comenzamos. una revisada. Gracias. Seguro. Él ha sido el economista José Andrade, director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, dándonos su análisis respecto a la eliminación del subsidio al diésel. Y con esto, a las 8 horas en punto, vamos a hacer una pausa y al volver tendremos más información para ustedes en Voces y Opiniones. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Ahora, en la 96.9 te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. ¿Alquilas tu casa y quieres evitar complicaciones con el servicio eléctrico? ¿Tienes una casa vacacional que usas por temporadas o simplemente quieres tener mayor control de tu consumo? El servicio prepago de CNLP es para ti. Todos tus inquilinos recargan según sus necesidades, con total independencia. Solicita hoy tu medidor prepago. CNLP, recarga, controla y ahorra. El nuevo Ecuador. Elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir, acorde a la ocasión con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. Oigan, vecinos, siempre trabajemos en equipo. Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que
ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Lo que tiramos por el desagüe de cocinas, baños, talleres y patios no desaparece. Pañales, aceites, restos de comida, preservativos, todo eso y más afecta al sistema de alcantarillado de la ciudad. En Interagua trabajamos todos los días para mantenerlo en perfectas condiciones. Pero necesitamos de ti, porque la simple decisión de disponer adecuadamente los desechos puede evitar obstrucciones, malos olores y problemas en las redes. Cuidar el alcantarillado es un trabajo en equipo. Juntos, Guayaquil avanza. Juntos, el agua sigue. Interagua, el agua de los guayaquileños. Los mejores están con los mejores. En la 96.9 te recomendamos lo mejor. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. ¿Qué tal, amigos? Son las 8 horas con 4 minutos, 8 horas con 4 minutos. Gracias por seguir en sintonía de Voces y Opiniones aquí en la 96.9 FM. Sabemos que están algunos conectados también a través de Facebook y de YouTube en @la 96.9 FM. Así que muchas gracias por su sintonía. También quiero enviar un saludo muy especial a Rafael Alejandro Jaramillo, quien está conectadísimo a través de la señal, informándose a partir de temprano en la 96.9 FM. Continuando con un dato más acerca de el diésel y lo que ha estado dando de qué hablar esta semana, el presidente de la República, Daniel Noboa, dio 12 meses a Petroecuador para que aumente la calidad del diésel premium que usa el sector automotor en el país, tras la eliminación del subsidio a este combustible. Recordemos que la disposición es parte del decreto 126, que incrementó el precio de este combustible de $1.80 a $2.80 por galón desde el 13 de septiembre de 2023. Mejorar la calidad del diésel premium ha sido una deuda pendiente. De hecho, Ecuador tiene un diésel de peor calidad de América Latina, según datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE. Uno de los elementos críticos es el contenido de azufre, un componente propio del petróleo que es altamente contaminante y dañino para la salud y que se encuentra en el diésel. En los países de la Unión Europea, la norma Euro 7 entrará en vigor progresivamente en 2027 para buses de turismo y furgonetas y en 2029 para camiones y autobuses. Es la norma más avanzada en cuanto a límites de emisiones contaminantes. En América Latina, Chile y Colombia lideran los cambios en esta materia y aplican la Euro 6. Las normas Euro 5, 6 y 7 exigen un límite máximo de 10 ppm de azufre. En contraste, los parámetros que se exigen en Ecuador se ajustan apenas a lo que exige la Euro 3, que permite un límite máximo de hasta 250 partes por millón de azufre, es decir, 25 veces más frente a Chile y Colombia. Con esto se activa el desafío de mejorar la calidad del diésel y esto también es una decisión del Ejecutivo que está decretada en el último documento que emitió el viernes pasado, específicamente el decreto 126, que no solamente incrementa el precio del combustible, sino también que insta a mejorar la calidad del diésel en el país. Es necesario, la verdad es que sí hemos tenido esa mala reputación en cuanto a gasolina diésel por parte de, a nivel regional, de hecho, y sí es necesario mejorar y volvernos más competitivos en ese mercado. Y en otras noticias tenemos que la comisión calificadora integrada por los asambleístas Milton Aguas Flores, Eliana Correa González, Yajaira Urresta Guzmán, decidirá si es viable la iniciativa popular que busca regular el consumo del cannabis en Ecuador. La mesa parlamentaria se reunió ayer para conocer la propuesta que es impulsada por la Red de Acción Canábica del Ecuador,
que pretende regular la producción, comercialización y uso del cannabis en el país. Paul Gutiérrez, delegado de la Unidad Técnica Legislativa, informó que el pasado 2 de septiembre se emitió un informe técnico jurídico no vinculante a los integrantes de la comisión con la inclusión de observaciones sobre el cumplimiento de requisitos de la iniciativa legislativa, criterios de unidad de materia, estimaciones de impacto económico y el presupuesto para el Estado, entre otras. La organización civil presentó cifras de recaudación económica entre 2023 y 2024 en países con mercados canábicos regulados. En Canadá, dijo, se han recaudado 16.000 millones de dólares, en Uruguay 22 millones de dólares, en Colombia 26.5 millones y en Colorado, Estados Unidos, 2.059 millones de dólares. Por su parte, Cristian Albuja, procurador común de Redcan, destacó que la propuesta responde a una necesidad ciudadana y busca libertad, oportunidades económicas, desarrollo y protección ambiental. El proyecto de ley para regular el consumo del cannabis en Ecuador propone que esta planta pase a control del Estado para que se establezcan mecanismos de control para menores de edad, que los adultos que deseen consumir acceden a través de una receta médica y paguen impuestos, los cuales deberán ser invertidos en educación y prevención del consumo. La propuesta también sugiere la creación de un Instituto Nacional para la Regulación del Cannabis, entre otras disposiciones. Además, tras el rechazo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador a la eliminación del subsidio del diésel, la vocera Carolina Jaramillo afirmó que no se puede buscar el diálogo a quienes históricamente han intentado paralizar el país. Bueno, en este tema del cannabis es bastante actualizado, creo yo, lo que se está proponiendo. La verdad es que es algo innovador, bueno, innovador en nuestro país porque es algo que ya se ha propuesto en distintas periferias. Estamos hablando del caso de Uruguay, el caso de Colombia también. Dicen Canadá que, también es pionero. Así es, de Canadá también. Dicen que realmente no es mentira, es una farsa eso de que el consumo se dispara. De hecho, es todo lo contrario, el consumo se regula. No necesariamente se hace un incentivo para los consumidores de cannabis, sino es realmente un combate a las economías criminales pequeñas, al microtráfico y de alguna manera una mayor regulación y también una recaudación económica por parte del Estado. Claro, al legalizarlo esto se regularía. Son las 8:10 y recordemos que la Corte Constitucional el día de ayer se pronunció sobre las propuestas del presidente Daniel Noboa para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos, contratación por horas y reducción de con miras a un nuevo referendo en Ecuador. De esas 3 propuestas, la Corte no dio paso por falta de transparencia a reducir el número de integrantes de la Asamblea, que actualmente tiene 151 curules, a pesar de que en un primer momento había señalado que esto sí se lo puede realizar mediante una enmienda a la norma suprema. Las sentencias y dictámenes llegaron 10 días después de que 4 preguntas del referendo y consulta popular no lograran la aprobación del alto tribunal en los términos que pretendía el jefe de Estado. Después de que la Asamblea Nacional con una mayoría oficialista aprobó la propuesta de Noboa para eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos, la reforma parcial a la Constitución está lista con modulaciones de la Corte para ser sometida a las urnas. En el segundo momento de control, la Corte Constitucional analizó los considerandos, la pregunta y los anexos de la propuesta de reforma constitucional que busca eliminar la obligación del Estado de entregar recursos del presupuesto general a las organizaciones políticas. Tras este análisis, la Corte declaró constitucional la propuesta, pero para garantizar los principios de claridad y lealtad hacia el elector, dispuso la supresión de aquellos considerandos inconstitucionales que contenían valoraciones o afirmaciones ajenas al objeto de la consulta, informó en un comunicado. Asimismo, la Corte excluyó el texto normativo contenido en el anexo que proponía reformar el artículo 115 de la Constitución, por cuanto dicha modificación no constaban ni en la pregunta ni en los considerandos
considerandos, lo que impedía que el electorado se pronunciara de manera informado de ese cambio. De esta manera, la ciudadanía se pronunciará sobre la reforma al artículo 110 de la Constitución, que propone que los partidos y movimientos políticos se financien exclusivamente con los aportes de sus afiliados y simpatizantes. A su vez, la Corte resolvió el control previo de constitucionalidad de la convocatoria a referendo de 2 propuestas de enmienda presentadas por el presidente de la República. La primera es la contratación por horas en el sector turístico. Esta se declaró constitucional, siempre que se trate de la primera relación laboral y se respeten los derechos adquiridos de los trabajadores. Se excluyeron 2 considerandos por contener información que podía inducir al voto. En la reducción del número de asambleístas, se declaró que no procede la propuesta, pues omitía datos fundamentales, como el hecho de que la Asamblea Nacional pasaría de 151 a aproximadamente 73 integrantes. Según la Corte, una ausencia de información dificultaba que el electorado comprenda con precisión el alcance de las propuestas y sus efectos en la representación democrática por provincia, lo que no satisface plenamente los principios de claridad y lealtad previstos en los artículos 103 y 104 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La Corte recordó que el Ejecutivo podrá presentar una propuesta sobre este tema si así lo decidiese, respetando los requisitos de claridad y lealtad que permitan un pronunciamiento ciudadano informado y responsable. Con esa decisión, el proceso de referendo avanzará únicamente respecto a la contratación por horas en el sector turístico. Son las 8 horas con 14 minutos, y por otra parte, yéndonos hacia el sur del país, nuestra querida Atenas del Ecuador, Cuenca, ya tiene todo listo para la marcha por el agua y en contra del proyecto minero Loma Larga. Las declaraciones del presidente del Ecuador, Daniel Noboa, de no seguir con el proyecto minero de Loma Larga, no frenó las intenciones de sectores sociales, colectivos, ciudadanos y políticos de participar en una gran marcha por el agua prevista para este martes 16 de septiembre de 2025. La marcha fue convocada el pasado 24 de agosto por el Cabildo por el Agua, una vez que el Ministerio del Ambiente entregó la licencia ambiental a la empresa canadiense Dundee Precious Metals para la fase de explotación del proyecto minero. La empresa canadiense prevé la construcción de una mina subterránea a gran escala, con una vida útil de 12 años. Sus reservas se estiman en 926,000 onzas de oro, pero también habría plata y cobre. Ha indicado que su proyecto está fuera de Quimsacocha, que desde 2012 es un área de recreación nacional y forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. Sin embargo, de acuerdo con un informe presentado por la empresa de agua potable de Cuenca, Etapa, la fase de explotación minera del proyecto Loma Larga no es viable, debido a que los ríos Irquis, Portete, Tarqui y Yanuncay, que nacen en los páramos de Quimsacocha, proveen a los sistemas de abastecimiento de agua potable y riego de la ciudad de Cuenca. El mensaje de las posibles consecuencias tras la ejecución del proyecto minero movió a sectores sociales, rurales y colectivos que históricamente han defendido el agua y también la naturaleza. El pasado 12 de agosto ya hicieron un primer cierre vial en la parroquia Tarqui, en la vía Cuenca-Girón Pasaje. En el transcurso de los días se sumaron gremios políticos, empresarios, estudiantes y voces ciudadanas en defensa del agua. Y bueno, de esta manera sabemos que igual están activadas las organizaciones para dar paso a la marcha por el agua. Se sabe que van a participar ciudadanos, colectivos, estudiantes, gremios, también actores políticos. De hecho, ya había una concentración convocada para las 8 de la mañana y se prevé que el recorrido arranque desde las 9:30. Más adelante también tendremos actualizaciones al respecto. Son las 8 horas con 17 minutos. Y por otra parte,
también ya es conocido que en temas económicos las mujeres en Ecuador dedican el triple de horas que los hombres a las tareas del hogar. Cocinar, limpiar, cuidar de los hijos o de algún otro familiar sigue siendo tarea asignada a las mujeres en la mayoría de los hogares de Ecuador. Y aunque no sean tareas por las que se reciba un pago monetario, son fundamentales para el funcionamiento de los hogares y el desarrollo del país. Las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos sobre el denominado trabajo no remunerado reflejan que la desigualdad en la distribución de estas tareas del hogar persiste en Ecuador. Los datos publicados en agosto de 2025 corresponden a 2023. Durante ese año, por cada 100 horas de trabajo no remunerado, las mujeres realizaron 75, es decir, casi 3 veces más que los hombres. En promedio, ellas se dedicaron 28.7 horas semanales a las tareas del hogar, mientras ellos 11.4 horas. Según el INEC, en 2023, por cada $100 de gastos de consumo en los hogares, estos ahorraron $35 debido al no reconocimiento económico del trabajo no remunerado. La producción del trabajo no remunerado alcanzó un valor de $24.964 millones en 2023. Dentro de las actividades que lo componen, el trabajo doméstico para el mismo hogar representó el 79% y el cuidado de miembros del hogar el 20%. Cocinar es la tarea a la que se dedican más horas en el hogar, seguido de lavar ropa y limpiar la casa. Luego se ubican actividades de cuidado como jugar o leer con los niños. Esta es la participación por sexo en el total de horas dedicadas al año a las 10 principales tareas del trabajo no remunerado en el hogar. Esta información la publica el medio Primicias y dentro de su página web tienen un cuadro comparativo respecto a las actividades y se ve cómo de manera muy clara hay una mayor presencia femenina en las tareas del hogar. Por ejemplo, cocinar, las mujeres dedican cerca del 85% del tiempo para esta actividad, mientras que los hombres el 15%. También en lo que respecta a limpiar la casa, el 74% corresponde a las actividades hechas por ellas y apenas un 26% por los hombres. Lo mismo sucede con lavar la ropa, un 82% lo dedican ellas de tiempo y ellos un 18%. Jugar, conversar, leer con un niño, eso aumenta un poco más la estadía de los hombres en el hogar con el 33% y en las mujeres igual permanece alto con un 67%. Mientras que en un quinto lugar está lavar la vajilla, por ejemplo, las mujeres realizan esa actividad 85 veces más que los hombres. Del total de horas que se destina a cocinar en un hogar, las mujeres ocupan el 85%, mientras que los hombres solo el 15%. La participación de los hombres en las tareas del hogar sube cuando se trata de comprar víveres, en el cuidado de niños. Sin embargo, las mujeres dedican más de su tiempo a todas las actividades del hogar. De esta manera ya queda confirmado estadísticamente una data que ya se conocía al menos a nivel nacional. Hay una desigualdad en la distribución de las tareas del hogar y esto persiste en el país. Las mujeres, en síntesis, dedican 3 veces más de su tiempo a los oficios versus los hombres. Una data muy interesante que ha compartido el Instituto Nacional de Estadística y Censos para ser analizada también en el ámbito social. Son las 8 horas con 22 minutos, 8 horas con 22 minutos, y les contamos además que el presidente de la República, Daniel Noboa, ha declarado terroristas a Hamas, Hezbollah y Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Ecuador declaró como terroristas a 3 grupos islámicos por riesgo a soberanía y seguridad nacional, según un decreto ejecutivo expedido este lunes 15 de septiembre de 2025
por el presidente Daniel Noboa, una medida similar a la adoptada con organizaciones de otros países. Identificar como grupos terroristas de crimen organizado a las organizaciones denominadas Hamas, Hezbollah y Guardia Revolucionaria Islámica de Irán por constituir una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado, dice el decreto 128. En el decreto, Noboa dispone al Centro Nacional de Inteligencia que analice la incidencia de estas organizaciones en los grupos armados organizados de Ecuador, identificados a la fecha, y los categorice según corresponda. De ser necesario, deberá coordinar y articular con organismos de inteligencia de otros estados. Para esta decisión, Noboa alude a medidas similares adoptadas por Estados Unidos contra estos grupos islámicos. También refiere que el 28 de mayo de 2025, el entonces Centro de Inteligencia Estratégica, ahora Centro Nacional de Inteligencia, presentó un informe que advierte la posible incidencia que podrían tener las organizaciones Hamas y Hezbollah en América del Sur y específicamente en Ecuador. Son las 8 horas con 24 minutos, 8 horas con 24 minutos. Y en temas internacionales, Estados Unidos ataca la segunda embarcación en el Caribe y hay 3 muertos, según lo señaló el presidente Donald Trump. La escena de una lancha destruida en el Caribe volvió a repetirse. Este 15 de septiembre, Estados Unidos atacó una segunda embarcación en el Mar Caribe que transportaba presuntamente a 3 narcotraficantes venezolanos, según anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La noticia llegó con una publicación realizada en la cuenta de Truth Social del presidente Trump, de 79 años. El republicano confirmó que se realizó un ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas identificados positivamente y extraordinariamente violentos. Trump aseguró que la embarcación se encontraba en aguas internacionales transportando drogas y que durante el ataque murieron 3 hombres de nacionalidad venezolana a quienes definió como terroristas. El mandatario agregó que ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses resultó herido en la operación. Trump resaltó y amenazó que están cazando a quienes transportan droga que pueden matar estadounidenses. En el video que acompaña el mensaje se puede ver cómo el barco se encontraba en medio del mar cuando recibió el impacto y en tan solo segundos prendió fuego. Posteriormente, en una rueda de prensa en la Casa Blanca, tras firmar un decreto para enviar la Guardia Nacional a Memphis, Trump mencionó que las fuerzas estadounidenses registraron como pruebas en video grandes bolsas de cocaína y fentanilo que llevaba dicha embarcación. Sabemos a qué hora se iba, cuándo se iba, qué tenía. La primera vez que fuimos había cientos de barcos, ahora no hay barcos. Me pregunto por qué, es decir, no están llegando con droga a Estados Unidos, adicionó el presidente. Recordemos que Estados Unidos derribó una primera embarcación el pasado 2 de septiembre que, según Washington, transportaba drogas y a 11 presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, algo que el gobierno de Nicolás Maduro ha negado rotundamente, además de condenar el ataque. El segundo ataque se produce en medio del creciente enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela a raíz del despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico a nivel regional. Son las 8 horas con 27 minutos, 8 horas con 27 minutos y seguimos informando en Voces y Opiniones. También en el mismo sentido, Estados Unidos retiró ayer la certificación de aliado en la lucha contra las drogas a Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, lo que confirma el estancamiento diplomático entre ambos gobiernos. La certificación es una evaluación que desde 1986
hace cada año Washington sobre los esfuerzos antinarcóticos de una veintena de países productores y distribuidores a cambio de recursos. En el caso de Colombia, representa una ayuda de unos 380 millones de dólares anuales. Los Estados Unidos nos desertifica después de decenas de muertos, de policías, de soldados, de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína, dijo el presidente Gustavo Petro en Bogotá. Poco después llegaba a Washington el comunicado oficial, según el cual Colombia se une a Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela como países que han fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses, tanto en cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico, como en tomar las medidas requeridas según la legislación estadounidense. Para Colombia, es la primera vez que Washington desertifica su lucha antinarcóticos desde 1996, mientras que los otros países son señalados desde hace años por los gobiernos tanto demócratas como republicanos. El cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord bajo la presidencia de Gustavo Petro, y sus intentos fallidos de buscar acuerdos con grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis, considera la determinación presidencial firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Son las 8 horas con 29 minutos, 8 horas con 29 minutos. Y por otra parte, también les contamos que con un lienzo por la paz se busca un récord Guinness. Decenas de manos pintadas con los colores amarillo, azul y rojo decorarán una tela blanca de 100 metros para llevar un mensaje por la paz y la no violencia. Se trata de la actividad Manos Unidas por la Paz, que el colectivo Arte por la Paz realizará este viernes 19 de septiembre de 9 a 18 horas detrás del hemiciclo de la Rotonda en el Malecón 2000 en Guayaquil. La tela será propuesta para alcanzar el récord Guinness como la única estampada con las huellas de miles de personas y mensajes a propósito del Día Internacional de la Paz. Así ya vemos cómo hay un colectivo que promueve la actividad por el Día de la Paz, y no conforme con eso, también hay otro propósito muy bueno, que es alcanzar un récord Guinness en Guayaquil. Con estas novedades, queridos amigos, queremos agradecerles por habernos acompañado como cada mañana a esta jornada de noticias en Voces y Opiniones a través de la 96.9 FM. Recuerden que el día de mañana nos volveremos a encontrar por aquí en el mismo dial a partir de las 7:30 en su punto de encuentro con la verdad. Hasta mañana. Las entrevistas y el análisis que importan en tu noticiero de